Bienvenidos a un nuevo podcast de Eléctricos y Sostenibles. Desde hace bastante tiempo no estamos en el aire, no estamos en antena, pero rearrancamos una nueva temporada en la que vamos a hablar hoy, en este primer podcast, de la energía, del coste de la energía. Y para ello vamos a hablar con Marcial González, que es investigador en la Universidad Carlos III de Madrid. Si les comentamos, Marcial González, investigador en la Universidad Carlos III de Madrid, a lo mejor no lo conocen, pero si ustedes van a YouTube y ponen el canal Capitán Renovable, encontrarán muchísima información sobre energía, mercado, funcionamiento. Un tema muy interesante, un canal muy interesante que la verdad que vale mucho la pena tenerlo a mano para podernos enterar de todo lo que pasa. Don Marcial González, muy buenos días. Muy buenos días, Germán. Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Nada, perfectamente bien y encantado de que estés con nosotros. Marcial, entramos a saco como es nuestra filosofía. Hace muchísimo tiempo Muy bien. contactamos contigo para saber un poco sobre el mercado energético. Empezaba la crisis de subida de precios y decidimos dejar las cosas un poco estar porque era tan, digamos, tan volátil todo lo que estaba pasando que era difícil. Había que tener un poco de perspectiva, dejamos pasar un poco de tiempo y yo creo que ha llegado el momento de hacerlo. Ahora que ha pasado ese tiempo, Marcial, ¿qué conclusiones sacas como experto en mercado energético y en energía de lo que ha pasado con los precios de generación del megavatio hora? Bueno, la verdad es que tienes razón que llevamos con este tema en el tintero muchísimo tiempo. Me pasó lo mismo con un vídeo que quería hacer con Rubén, del canal Cinema de Corriente, que queríamos hacer un vídeo analizando toda la situación y lo íbamos dejando pasar y pasar porque parecía que el tema pues seguía cambiando y nunca como que separaba todo esto, ¿no? Nunca había como una calma para poder analizar hacia atrás y decir, bueno, pues hoy estamos aquí, porque decíamos, es que claro, es que como está cambiando todo esto tanto, recordemos que todo esto viene desde Filomena, Sí. desde Filomena, que ya eso es principios de 2021, venimos arrastrando problemas de alta demanda eléctrica por el frío durante Filomena, nos empezamos a quedar sin gas, veníamos ya del coronavirus, que incluso nos podríamos remontar a la crisis del coronavirus para encontrar el origen de todo esto que nos ha ido pasando. Después de Filomena teníamos diversas situaciones climáticas críticas en muchos países, tanto productores como consumidores importantes de gas natural, lo que todavía complicaba más toda esta crisis. Nos pusimos en un verano uno de los más calurosos que se recuerda en Europa y en el resto del mundo, seguíamos agravando todo esto, y bueno, pues cuando llegábamos a final de 2021, que parecía que el invierno de 2021 no era tan agresivo, nos daba un poquito de tiempo para recuperar nuestra situación, y entrábamos en 2022, parecía que se empezaba a solucionar todo esto, empezamos a recuperar nuestros niveles de reserva de gas natural, se empezaba a estabilizar la situación, y bueno, pues Rusia invade Ucrania, se magnifican todos estos problemas, volvemos otra vez a las peores partes de la crisis del gas, se viene todo este tema de las sanciones, el tema del gas desde Rusia, y no hemos dejado como de girar una rueda de una crisis energética que siempre ha estado en la primera plana de los medios. Entonces ha sido como un año y medio, casi 2 años, de no parar de tener eventos en el sistema energético mundial, de tener nuevos jugadores, de tener nuevas situaciones, de tener muchísima incertidumbre, que es lo que ha caracterizado mayormente los mercados, y eso es lo que ha hecho que no hayamos tenido un momento para decir, bueno, ¿podemos analizar ya o esto sigue como una locura? Y bueno, pues podemos decir, yo creo que a día de hoy, con las reservas de gas europeas llenas al 95,4% y de cara a un invierno que ya de por sí está siendo bastante indulgente con los europeos, podemos decir que esto está pasando poquito a poco, no hemos llegado todavía a niveles prepandemia ni de lejos, pero ya está esto pasando poquito a poco y podemos hablar con un pelín, solo un pelincito más de calma. Sí, solo un pelín y un poquito de perspectiva, aunque todavía, evidentemente, como dices tú, las circunstancias actuales de guerra, de incertidumbre,
todavía nos dejan ahí un poco descolocados. La pregunta es, ¿tú crees que volveremos a la situación anterior a toda esta historia? Uf, eso es complicado, Germán, porque ya no solo el panorama mundial político ha cambiado, sino mientras dure esta guerra de Rusia, el panorama energético mundial ha cambiado. Y ha cambiado no solo porque se haya producido la guerra con Ucrania, sino porque tenemos jugadores que han evolucionado de tal manera que ya nunca van a ser iguales a la prepandemia. Me explico. Tenemos, por ejemplo, países como Brasil o como China que están creciendo sus economías y están aumentando su demanda de combustibles fósiles, están cambiando su sistema energético. Entonces, eh, podemos volver a tener precios prepandemia en algún caso y si el sistema sigue evolucionando, por supuesto. Pero con las mismas condiciones que antes de la pandemia, muy probablemente no, sobre todo porque el entorno geopolítico global ya nunca va a ser el mismo. Eso está claro. Con lo cual asumimos que el precio de la factura de la luz para los particulares, es decir, no va a bajar a precios anteriores a la crisis. Vamos a mantenernos más o menos en esos precios actuales de generación de megavatio hora. Bueno, en un plazo corto de tiempo, probablemente sí, porque es verdad que si bien los mercados están empezando a estabilizar, nos queda todavía coger confianza. O sea, esto es como cuando te das un golpe muy fuerte, por ejemplo, practicando un deporte, y vuelves a practicar ese deporte y estás como con miedo, ¿no? A volverte a hacer el mismo daño, a volverte a pegar el mismo golpe. Entonces todavía encontramos mucha incertidumbre en los mercados, encontramos que no hemos llegado a una situación de calma totalmente completa. Entonces, bueno, ya han bajado bastante los precios, o sea, están pues bastante más controlados comparados con pues la situación que teníamos hace casi un año, pero aún le queda seguir bajando poco a poco, que se sigan asentando los mercados de gas, que encontremos nuevos jugadores que intervengan en todo este mercado geopolítico global y geoeconómico global. Necesitamos toda esa calma, por así decirlo, o toda esa seguridad para que los mercados vuelvan a ser como antes. Como ya te digo, ¿volveremos en algún momento a tener precios tan bajos como en 2019? Vamos a olvidarnos de 2020 porque esperemos que lo de 2020 no se repita nunca más. Pero ¿volveremos a tener precios tan bajos como en 2019? Indudablemente sí, pero no en un tiempo, no en un corto plazo de tiempo. Vamos a esperar, vamos a dejar que poco a poco se vaya enfriando la situación y vamos a cruzar los dedos porque no pase ninguna otra locura. Exactamente. Cuando te refieres a que podríamos volver a los precios anteriores al 2020, ¿tiene las energías renovables algo que ver con ese coste de generación? Bueno, está clarísimo. Sobre todo estos últimos días, pues este mes de noviembre en el que estamos grabando es ideal para contestar esa pregunta porque estamos viendo como la eólica está soplando fuertemente, sobre todo en el caso español, y está bajando los precios una barbaridad. Hay una relación clara y directa, innegable, entre el porcentaje de participación de renovables en el mix energético y el precio mayorista de la electricidad, y más aún con el mecanismo que ha implantado España del tope al gas, lo que se ha llamado la excepción ibérica, porque eso hace que la influencia de gas en el precio final de mercado pues sea cada vez menor. Entonces, bueno, sí, obviamente según sigamos instalando energía renovable, pues veremos ese precio más controlado. También hay que irnos acostumbrando, es que claro, aquí nos tenemos que plantear diferentes escenarios de futuro. Esto va a ser en el corto o medio plazo, lo que te estoy diciendo. A largo plazo, tenemos que ir pensando que quizás en unos años, no me aventuro a decir cuántos, pero desaparecerá el sistema de mercado de regulación de precios de la electricidad tal y como lo conocemos. Aparecerán nuevas legislaciones, nuevas formas de cazar el precio de mercado de la electricidad, pero esto no es algo que yo vaticine, sino es algo que el propio mercado va a pedir, porque ya estamos viendo que se le ven las costuras cuando por algún tipo de razón
pues tiramos de este mercado y lo sacamos en sus condiciones de estabilidad. Sí, eso está clarísimo. Marcial, una pregunta que evidentemente nuestra audiencia, porque nosotros prácticamente el ámbito que tenemos es Canarias. Canarias tiene otras especificidades completamente diferentes a Península. ¿Cómo lo ves el mercado de generación canario, que depende prácticamente en más de la mitad, casi un 80%, de generación de combustibles fósiles? Pues hermano, aquí tengo que decirte que si bien es verdad que claramente el sistema energético o el sistema eléctrico peninsular y canario no están conectados, su precio sí que lo está, porque los canarios pagamos, déjame que me incluya como canario, que resido en Madrid, si te, Sí. te pido permiso, No, claro. los canarios pagamos un precio, o sea, pagamos el mismo precio que en la península. En nuestra factura, uno de los costes, si nosotros desglosáramos todos los costes que llevan al precio final de la energía, uno de esos costes es el pago el pago a territorios extrapeninsulares, es decir, que los peninsulares pagan un poquito más en su factura eléctrica para que nosotros paguemos el precio normal, el precio que pagan todos los españoles. Así que al final, aunque el mercado eléctrico que vemos tanto en las noticias, su casación sea únicamente peninsular, el precio nos va a afectar a nosotros, porque así está puesta en la regulación. Entonces, bueno, pues lo que hemos hablado de hasta ahora también aplica a Canarias. En el caso de Canarias, bueno, en el caso de Canarias, el panorama energético de Canarias es excitante a la par que cambiante, o sea, es ahora mismo un terreno de juego súper emocionante para los que nos dedicamos al sector eléctrico, porque nos encontramos ante un punto donde la integración renovable se está enfrentando a un montón de retos, donde vemos ya aparecer por el horizonte en islas como Gran Canaria la eólica marina, que ya parece que está llegando, ya hay bastantes proyectos en las costas de Gran Canaria. Entonces, bueno, nos enfrentamos a un reto de ver cómo cuadramos todo eso para conseguir bajar las emisiones de nuestro mix energético y sobre todo hacerlo mucho más eficiente. En cuanto al coste que van a pagar los consumidores por su electricidad, ahí vamos a mirar a la península, porque a pesar de que en Canarias tenemos un coste de generación mucho más caro que el resto del país, nos va a afectar de la misma forma que les va a afectar a los peninsulares. Exactamente. Por cierto, pregunta del millón que me la hacen muchísimos particulares en Canarias. ¿Es el momento de pasarse a la energía de autoconsumo, es decir, placas fotovoltaicas y su conveniente autoconsumo para los hogares canarios que se puedan, evidentemente, permitir esa inversión? Germán, te voy a decir una respuesta clara y contundente. No es que sea el momento ahora, es que ya, o sea, lleva siendo el momento mínimo 2 años. Fíjate lo que te digo, mínimo 2 años. Y es que ahora mismo las instalaciones fotovoltaicas tienen un precio súper competitivo, sobre todo en Canarias tenemos un recurso que es tremendo y sí que tenemos a disposición una herramienta muy importante como es el autoconsumo fotovoltaico para ahorrar muchísima energía a largo plazo. Yo siempre cuento que ahora, o sea, hace como ya casi un año, conseguí convencer a mis padres para que se pusieran autoconsumo fotovoltaico en su casa en Tenerife y la verdad que se ha notado muchísimo cómo ha bajado la factura eléctrica. Prácticamente es que no han notado nada todo esto de la crisis de los precios. Y aparte que pues siempre queda bastante guay producir tu propia energía. Aparte de que esto es económicamente rentable. Es verdad, y aquí nunca quiero pasar por encima el hecho de que esto requiere una inversión inicial bastante fuerte y, y bueno, pues no está al alcance de todos los bolsillos. Aquí pues también se habla de quizás incentivar otras formas como pueden ser el autoconsumo compartido o las comunidades energéticas o que quizás pues se pudiera incentivar mejor de alguna manera desde las instituciones públicas mediante pues subvenciones o préstamos, etcétera, la instalación de estos sistemas de autoconsumo. Hay diferentes fórmulas para todos los bolsillos y se está intentando para llegar a toda la población. Es verdad que pues por ahora sí hay una inversión inicial que es bastante importante, pero yo a todo el que esté al alcance de ponerse autoconsumo en casa, todo el que está dudando, yo le digo que es que, o sea, salen los números, es más sostenible, no da ningún problema, o sea, está genial.
Pero es cierto también, Marcial, y además es otro comentario que hacemos en el mundillo, digamos, sostenible. Hay mucha gente que me dice, vale, Germán, pero claro, yo hago la inversión de autoconsumo fotovoltaico, pero claro, después cuando a mí me sobra energía y tengo que verterla a la red, me la pagan a un precio irrisorio en comparación a la que yo le compro al sistema energético, aparte de que la inversión la hago yo. Es cierto que hay ayudas para el tema del autoconsumo, pero claro, la gente se queda como, oye, ¿le estamos haciendo el negocio a Red Eléctrica Española? No, lo que estamos es confundiéndonos con el espíritu y el objetivo del autoconsumo. Se supone que nosotros deberíamos de instalarnos una instalación de autoconsumo para autoconsumir nuestra energía. En ningún caso debemos pensar en una instalación de autoconsumo como un negocio, sino como un ahorro. El objetivo del autoconsumo es autoconsumir la gran parte de nuestra producción. Y aparte tenemos la gran ventaja de que podemos verter a red y se nos retribuye por ese vertido a red. Pero en ningún caso podemos esperar que se nos retribuya al mismo precio al que nosotros la compramos. Me explico, esto tiene varias consideraciones técnicas. La primera es que si nosotros vendiéramos la energía al mismo precio que la compramos, estamos usando la red como si fuera una batería. Es decir, estamos produciendo energía para cubrir nuestras necesidades de todo el mes o de todo el año, de toda la semana, de todo el día, como quieras verlo, y estamos utilizando la red como batería. Y eso al final, si nos queda un coste cero en la factura, no estamos pagando por ese servicio que estamos usando de la red. Eso es lo primero, que aquí tiene que haber ya una forma de que nosotros paguemos el que estamos usando la red, pues vertiendo la energía cuando nos sobra y cogiendo energía cuando nos falta. Eso pues hay que gestionarlo, eso lleva un coste, mantener toda esa red lleva un coste que nosotros sufragamos de esta manera. Y lo segundo es que cuando nos ponemos una instalación de autoconsumo, no somos productores de energía, somos autoconsumidores o prosumidores, como se está diciendo mucho últimamente. Esto quiere decir que no se nos van a exigir ciertas cosas que sí se le exigen a los grandes productores, como que demos servicios a red, hagamos control de tensión y un largo etcétera de cosas que no se nos exigen a nosotros por el hecho de ser prosumidores o autoconsumidores, como quieras decirlo. Entonces, por eso mismo se nos va a retribuir los excedentes que vertemos a red a un precio inferior. Irrisorio, bueno, no sé si ahí ya que cada uno juzgue. Suelen ser pues un porcentaje menor al que consumimos la energía. Por ejemplo, estoy mirando aquí, ahora abrí una web y hoy a las 12 hora peninsular, el precio de compra de la facturación del PVPC está a 228 euros megavatio hora y el precio al que se nos compra está a un poquito más de la mitad. Entonces nos la comprarían como al 60% de lo que está en el PVPC. Lo cual, bueno, pues si es irrisorio o no, pues eso ya lo pueden valorar ustedes, pero lo que sí es que tiene su lógica y es que nosotros no somos productores de energía. Y la filosofía y el objetivo del autoconsumo siempre tiene que ser ese mismo, autoconsumir nuestra energía. Está claro. Por cierto, ¿recomiendas, Marcial, el tema de tener baterías de respaldo en casa? A ver, yo creo, y bajo mi opinión, las baterías es algo bastante caro y tienen una vida útil bastante limitada. Yo no recomendaría ponerse baterías si no tienes problemas de continuidad del suministro, porque es verdad que si hacemos el cálculo de rentabilidad de la inversión, la rentabilidad con baterías es más baja. O sea que ya por un tema económico es más rentable no ponerse baterías. Ahora, pues mis padres viven en una zona en Tenerife donde de vez en cuando hay algún corte de luz, porque no es en la zona metropolitana. De vez en cuando, o sea, muy de vez en cuando, pero bueno, alguna vez pasa, pues una vez al mes, 2 veces al mes. Entonces,
ellos se pusieron la batería porque de esa manera pues tienen continuidad del suministro y no tienen ningún tipo de problema con los cortes de luz. Y es una decisión que hicieron ellos ya más utilitaria. Pero claro, siempre sabiendo que si se estudia la rentabilidad de una instalación de autoconsumo, la rentabilidad sin baterías es mayor que la rentabilidad con baterías. Está claro. Pues la verdad es que se me ocurren mil preguntas más, Marcial, pero está claro que no tenemos y no queremos tampoco hacer el corte de hoy, que es el primero de la nueva temporada, no queremos hacerlo mucho más largo. Lo que sí, para terminar, si te parece, Ujú. también quería hablar un poco sobre lo que tiene que ver con el tema comercializadoras, ¿vale? Hay mucha gente bueno, que ve facturas desorbitadas, diferencia de precios, de facturaciones de comercializadoras. ¿Hay algún tipo de consejo que nosotros le podamos dar al particular de cómo informarse, cómo buscar precios para que le sea lo más asequible posible? Claro. Bueno, yo siempre que me piden consejos para ahorrar en la luz en casa o para ahorrar en la factura eléctrica, yo siempre el primer consejo que doy es conocer nuestra factura eléctrica. Si conocemos nuestra factura eléctrica, nuestras condiciones y sabemos lo que tenemos contratado, dos cosas. Primero, vamos a sabernos adaptar mejor a lo que tenemos contratado, por lo tanto vamos a generar un ahorro. Y segundo, vamos a saber identificar si hay alguna otra oferta que va a ser mejor. Ahora que estamos en una situación con mucha más calma, ¿vale? Ya hemos pasado todo, o sea, todo el sube y baja de los últimos meses, es un buen momento para sentarnos con nuestra factura, y si no sabemos nosotros por nosotros mismos, pues preguntar, aprender, saber identificar, oye, pues nosotros tenemos este tipo de tarifa, a nosotros nos cobran tanto, estamos en mercado libre, estamos en mercado regulado, tenemos PVPC, todas esas cosas, estaría bien que como forman parte de nuestro día a día, y forman una parte muy importante de nuestro día a día, estaría bien que las conociéramos, que nos familiarizáramos con ellas, que nosotros, no te digo tampoco que seamos expertos en energía y en facturas eléctricas, pero sí conociéramos nuestras condiciones, porque así es muy fácil, primero, saber comparar con otras facturas y segundo, va a ser más difícil que nos engañen. Porque desgraciadamente, pues en esto de las facturas eléctricas y demás, todos sabemos que pues existen muchos engaños, muchas trampas, coste sorpresa, pues el mercado libre está plagado de estas cosas. ¿Quiere decir esto que el mercado libre no puede ser interesante para algunos consumidores? No, el mercado libre puede ser interesante para algunos consumidores, pero para ello tenemos que ser conscientes de cómo funciona nuestra factura. Y oye, pues yo qué sé, yo creo que al ser algo tan básico en nuestra vida, siempre recalco que nunca está de más y nunca es tiempo perdido el tiempo invertido en aprender cómo funcionan nuestras facturas, que tampoco es tan difícil. Eso sí está claro. Y además aprovechamos, evidentemente, para recomendarle a la audiencia de Eléctricos y Sostenibles Canarias que se metan en el canal de YouTube de Capitán Renovable, que ahí tienes muchísimas explicaciones para explicarle a la gente que no conoce el mercado eléctrico cómo funciona, cómo se gestiona, cómo factura, etcétera, etcétera. Yo creo que es una información muy interesante de la cual te estamos inmensamente agradecidos. Nada, muchas gracias. Yo hay que intentar explicar las cositas como eh, bastante sencillas porque, primero, porque no son tan difíciles como nos parece, sobre todo entender nuestra factura no es tan difícil como parece, y porque es, yo creo, de las cosas más importantes que deberíamos de saber. De hecho, me gustaría que cosas así, yo que sé, pues se explicaran en el colegio o que nosotros saliéramos del colegio sabiendo identificar una factura eléctrica, porque es que te digo, es que está tan presente en nuestro día a día que es muy importante que sepamos todos los términos que tienen para conocer y que mínimo conozcamos pues las condiciones del PVPC. Exactamente. Tanto como ir al supermercado. O sea que en eso yo creo que lo tenemos bastante claro. Marcial Pues sí, González, investigador en la Universidad Carlos III de Madrid, tinerfeño, pero residente en Madrid. Muchísimas gracias por atendernos. Sabes que es un placer, que no será la última. Ya sabes que estaremos fijos en contacto porque, como dijimos, esto está tan volátil y tan se mueve que hay que estar al día y nosotros pues te vamos a pedir por favor que estés con nosotros cada cierto tiempo para explicar ciertas cositas.
Perfecto, Germán, ningún problema. Muchas gracias por invitarme. Yo he estado muy cómodo, muy contento, gracias. Me parece muy bien y de eso se trata. Marcial, muchísimas gracias. Nos hablamos pronto, ¿de acuerdo? Hasta luego. Chao. Bueno, pues terminamos con nuestra sintonía de cierre y a partir de ahí despedimos esta primera entrega de Eléctricos y Sostenibles Podcast Canarias.